Vamos a intentar en estos minutos explicar tres de los más importantes contenidos que tiene el libro de los Hechos de los Apóstoles: Cristo, el Espíritu Santo y la Iglesia. Cristo, el Espíritu Santo y la Iglesia. Importantísimo contenido de este maravilloso libro. Los Hechos de los Apóstoles narran perfectamente una buena parte de la vida y la doctrina de Cristo, esa vida terrena desde el nacimiento y de su vida pública. Y si bien hay que tener presente que nunca ni los Hechos de los Apóstoles ni los Evangelios es puramente una biografía de Cristo, no existe ninguna biografía de Cristo. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura son libros pensados para nuestra salvación, no para nuestra información. Sería una malísima biografía que no pone nada desde el nacimiento a los 12 años, y una pequeña mención a los 12 años, y de 12 a 30 nada. Pero nos narra muy bien, tanto los Evangelios como los Hechos de los Apóstoles, quién es Cristo, cuál es su andar terreno, cuál es en concreto su vida pública, su pasión, su muerte, su resurrección, su ascensión. Y es muy importante de cómo los apóstoles son testigos de estos eventos, testigos directos. Por ejemplo, yendo a los Hechos de los Apóstoles, la lectura del jueves de Pascua, este año el 16 de abril, se habla de ese discurso de Pedro tan importantísimo en el capítulo 2, y donde Pedro dice: a este Jesús le resucitó Dios, y de esto todos nosotros somos testigos. Es decir, unas páginas anteriores, pues cuando Pedro pide esa sustitución de Judas por otro nuevo apóstol para completar el número de los 12, lo que indica es que sea testigo de la resurrección de Cristo. El Espíritu Santo, otro contenido importantísimo de los Hechos de los Apóstoles. Piensa que es un libro muy breve, los Hechos de los Apóstoles, pero al Espíritu Santo se le nombra 57 veces. Es decir, por eso, como ya te dije otro día, se le puede llamar el Evangelio, se le puede llamar el Evangelio del Espíritu Santo. Y es esa venida del Espíritu Santo en Pentecostés, que aparece al principio de los Hechos de los Apóstoles, y luego también otra venida muy importante, que es esa Pentecostés de los gentiles, que se produce con el centurión Cornelio. Centurión Cornelio de la Itálica, que totalmente gentil, y que manda llamar a Pedro. Cornelio está en Cesarea, Pedro está en Jope, ambos a orillas del Mediterráneo, a bastante distancia, y se asombra tanto Pedro como sus acompañantes judíos que el Espíritu Santo descienda también sobre los gentiles. Y ¿podrá alguien negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros, dice San Pedro? Vamos, con un razonamiento clarísimo, ¿no? Y luego la Iglesia. Los hechos son fundamentales para ver cuál es la estructura, la formación de la Iglesia. Esa Iglesia que ha llegado hasta nosotros y que es tan fundamental para entender la vida del cristiano. La Iglesia que es esa continuación de Cristo para la salvación de los que no estaban viviendo con Cristo. Es esa Iglesia que es perseguida desde el primer momento, como también vemos que es perseguida ahora, pero también que es defensora y clarificadora. Hay una pequeña anécdota muy conocida de un judío. Saltamos 1900 años, 1940,
Albert Einstein, judío, el cual dice así, en la revista Time: solo la Iglesia se mantuvo firme frente a la campaña de Hitler por ocultar la verdad. Yo nunca había sentido antes ningún interés especial por la Iglesia, pero ahora siento una gran admiración por ella.